Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de la frecuencia en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, la 760, queridos amigos. Agradecemos también a las frecuencias de radio y también de internet que nos retransmiten de manera diferida en México y en el mundo. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, gracias, Osiris, gracias, Jonathan Álvarez, y por supuesto para ustedes, queridos amigos, en nombre de nuestro productor y director general, agradecemos enormemente su confianza, su compañía, su participación. Pueden hacerlo a través del hilo que está en el Twitter, en mi Twitter, que es @CelesteSaenzM. Ahí pueden ustedes hacer cualquier comentario que crean pertinente y será compartido con nuestros queridos amigos de las redes y, por supuesto, queridos amigos Radio Escuchas. Bueno, pues un programa por demás interesante el día de hoy con la presencia del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, periodista, parte fundamental de nuestras instituciones, así como el doctor Rodolfo Ondarza, el maestro Gerardo Castilleja, también la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000. Ustedes ya los conocen, saben que son académicos y son personalidades que colaboran con la sociedad, realmente aterrizando información que sirve, que funciona, y todos somos honorarios, no tenemos ningún otro interés más que el de que llegue a ustedes información plural y análisis para poder formar y normar mejor nuestro criterio. Bueno, pues, queridos amigos, hay una alerta importante, independiente de otras más que las vamos a compartir el día de hoy, y que van increciendo a partir precisamente de que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a una marcha para el próximo 27 de noviembre, que no se nos olvide que lo fundamental es que esta marcha iba a ser el 1 de diciembre, pero ¿por qué? Porque se va a adelantar el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se va a adelantar para el día 27, él va a encabezar esta marcha como fundamento del informe presidencial y también en esta reflexión de todos los mexicanos de que cada vez pueda permear verdaderamente la participación ciudadana en todos los sectores. Hay sectores que están copados por los intereses de ultraderecha, intereses del neoliberalismo que está de picada y en bajada precisamente a nivel internacional. Estamos en momentos importantísimos de un giro de 180 grados, no solamente en México, está en el mundo, y por supuesto estos intereses pues están con sus estertores realmente furiosos y están accionando como ellos tienen el derecho a hacerlo, pero realmente ocupando, utilizando los medios o muchos medios de comunicación, que no de información, porque muchas veces por desgracia es desinformación, pero hay que estar atentos nosotros para no ser presa precisamente ni de que repliquemos mentiras, ni que tampoco dejemos inocular el odio, como lo vimos en la marcha pasada, de aquellos que estén a favor o estaban a favor o en contra de una reforma al sistema electoral mexicano, sin ninguna cuestión de análisis, sin ninguna situación que es importante quien no esté de acuerdo, que haga manifestaciones a nivel académico, de un análisis profundo, mismo que no se dio. Lo que se veía es odio profundo y un nivel realmente que lo representó una señora ya mayor que gritaba que me asesine el presidente o que me mate el presidente y que eso
pata rajada. Bueno, ya no tiene caso reiterar porque es un nivel realmente de vergüenza. Pero ¿qué sucede? Que vamos viendo que precisamente surgen esos aires de ultraderecha y llama la atención como un personaje del ámbito de los espectáculos y que ha sido ligado a noticias no muy favorecedoras a su persona, un señor Verástegui, pone en su Twitter: el presidente López Obrador en su programa La Mañanera nos llamó fascistas, racistas, clasistas, discriminadores, corruptos, sin escrúpulos morales de ninguna índole, partidarios de la violencia. Presidente, le daré mi respuesta el sábado en CPAC México a las 6 de la tarde. Bueno, ¿a qué vamos? Aquí lo que es muy delicado es que obviamente estamos ante un organismo financiado a nivel internacional muy fuerte, golpista, presente en varios países, pero ahora su intención básica es tomar y tener base fuerte en nuestro país. Aquí ellos ponen en un Twitter que abrieron de esta organización CPAC México, ponen y empiezan a citar a pues personajes de ultraderecha con cosas tan increíbles como que ya se habla del bioconservadurismo como propuesta. Y bueno, aquí sabemos que lo que muchas veces menos se tiene es lo bio, la parte bio y la parte ética. ¿Y por qué me refiero a la parte bios? Porque es la vida. Nada podrá ser más importante ni nada está por encima de la vida, del interés de la vida de los seres humanos. Y esto acontece cuando se prioriza y se habla de finanzas, de recursos y lo que se ha tenido a lo largo de décadas en el mundo. Y bueno, pues en México no se diga, es precisamente lo opuesto a lo que es el privilegio para los derechos verdaderos del ser humano. Entonces aquí la derecha de todo el mundo llega a México y así es en esta conferencia de acción conservadora. Aquí va a ser México la sede de esta conferencia política de acción conservadora, así son las siglas de CPAC en español, y va a congregar a diversas figuras identificadas con la derecha extrema, así como al conservadurismo. Y bueno, pues sus líderes dicen que luchan contra el socialismo, a favor de los valores tradicionales, de la familia y el capitalismo. Nos damos cuenta cómo desinforman y aprovechan la falta de conocimiento de ciudadanos, como aquella señora que cité hace un rato, que ni siquiera tienen idea de lo que es socialismo, de lo que es comunismo, y utilizan una retahíla de discursos pues muy dispersos, no lógicos, no aterrizados con algún fundamento académico. Y aquí lo delicado es que se inocula el odio y lo hacen de una manera sistemática y muy estructurada. Aquí basta recordar el libro del doctor Daniel Stulin, el Instituto Tavistock, cómo desde hace muchos años se empezó precisamente por el Reino Unido y sobre estos intereses precisamente de la City de Londres, pues a distribuir y a promover diferentes discursos y hechos aberrantes, así como también a difundir la cuestión y cuestiones que se critican, pero que del mismo modo se ha financiado, como el yihadismo y otro tipo de cosas, para apoyar sus guerras y así financiar su economía. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos con un programa sumamente interesante con los maestros que están en la mesa. No tardamos, queridos amigos, y regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, las 7:60. Y bueno, pues queridos amigos, yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, periodista, analista y especialista en geopolítica, que nos explique, por favor, nos comente lo que crea necesario subrayar sobre estos hechos y estas maneras de seguir y de insistir por medio de estos intereses de ultraderecha, y que hay que estar alerta porque ya nos dimos cuenta que no van a ceder, y en sus estertores pues realmente pueden pasar muchas cosas. Lo escuchamos, maestro, con atención. Adelante. Con mucho gusto, Celeste. Bueno, primero hay que entender que los tiempos que vivimos de crisis internacional, de que el neoliberalismo está muerto, no lo hemos enterrado, pero no hay alternativa todavía para este modelo. Se está construyendo como alternativa, ya lo hemos dicho, y estamos convencidos, la mayor parte de la población del mundo, que la alternativa a la hegemonía norteamericana es el mundo multipolar que está en construcción. Ahora, ¿con qué modelo económico? Ese es el problema, y además de cómo se entiende hoy la democracia, y en donde se insiste muchísimo de que democracia es la norteamericana y no como están organizados en otras partes del mundo e inclusive México. Cómo decidimos soberanamente, como lo hace Rusia, como lo hace China, como lo hace buena parte de la población del mundo, organizarse de acuerdo a su origen histórico y a las condiciones específicas de cada país. Bueno, eso es una parte, Celeste, pero la parte más compleja de esta crisis que estamos viviendo es que da lugar, como lo fue en los años 20, estamos a 100 años de ello, del fin de la Primera Guerra Mundial, y cómo se fue cocinando un ambiente golpista, ultraderechista, lo mismo en Italia que en Alemania, y lo primero que conocimos de estas acciones fue el golpe de Estado de Franco, los militaristas en España. Es decir, las atrocidades que cometieron allá nos deben de recordar que no debemos permitir el paso a esta ultraderecha fanática. Después vinieron los nazifascistas, y hoy, a 100 años de esta circunstancia, tienen el cinismo de decirnos que la soberanía radica en el individuo, que es el individuo. A nivel mundial, los países estamos organizados como México en nación, y la soberanía en México, por definición constitucional y desde nuestro origen independentista, somos la soberanía radica en el pueblo. Es el pueblo el soberano, no es el individuo, ni siquiera el individuo que profesa valores liberales empresariales. Lo importante, ya lo vimos, Celeste, lo duro que fue haber pasado la circunstancia que estuvimos viviendo con el coronavirus, y que la única alternativa para enfrentarlo era precisamente el Estado y la acción organizada del Estado, porque los individuos, el mercado, no eran, ¿sí?, la solución al problema de miles de muertes y de pacientes, y de proteger a la población con vacunas, con hospitales, organizando a los servicios médicos y dando respuesta a una amenaza que ponía en riesgo nuestra vida, no cualquier cosa. Y ahora nos vienen a decir que no es necesario el Estado, decir que lo importante es el individuo y que les están restringiendo sus libertades individuales. Celeste, nada más hay que
darnos cuenta de una cosa. ¿Quién es el señor Verástegui? Usted lo dijo hace un momento, es un comediante. ¿Qué hacen los comediantes queriendo gobernar y dirigir a los pueblos? Pues porque ellos son elegidos precisamente porque pasan por las pantallas, como sucedió recientemente en Guatemala. El presidente Jimmy Morales era un payaso y lo eligieron como presidente porque era simpático. Lo impusieron para proteger a la pandilla del general Ríos Montt. Y ahora uno de sus sobrinos viene a decirnos a nosotros cómo vivir en democracia y quién debe de gobernar. Sí, aquí también está el señor Bolsonaro. ¿Qué ha hecho Bolsonaro? Lo vamos a explicar más a fondo en un artículo para el lunes en Voces del Periodista. El señor Bolsonaro, que fue asesor de Donald Trump y que lo expulsó el grupo por sus ideas extremistas, se fue a Europa a organizar a la ultraderecha y a formar cuadros para la toma del poder. Los cuadros que ellos forman para tomar el poder no son demócratas, no son republicanos como nosotros, republicanos en el sentido de nuestra nación, de los orígenes que tenemos como país y cómo constitucionalmente estamos definidos. Nuestra nación así está organizada, pero ellos lo que quieren, como lo hizo el señor, ya se me fue el nombre ahorita con la emoción, en Italia, y creó en un monasterio, estableció en un monasterio un centro de fanáticos ultraderechistas, golpistas, arribistas, golpeadores, como son los SS, los nazis, y como eran los que trabajaban a un lado en el golpe de Estado de España. ¿Qué es lo que quieren en América Latina, Celeste? Pues sencillamente detener lo que está sucediendo en América Latina, consolidar los golpes de Estado. Quieren un golpe de Estado en Brasil, quieren imponerse en Argentina, hay que verlo hemisféricamente, quieren impedir que el próximo año Cristina Kirchner se postule nuevamente como presidente y vote y rebote a la ultraderecha que se quiera apoderar de Argentina. Ya estamos en tiempos electorales en los Estados Unidos y en México y están tratando de aprovechar la situación política electoral para subirse, ¿sí? Para montarse en el aparato del Estado y presentarse como una alternativa. No lo debemos permitir porque significan la barbarie, como lo vimos en Europa y como lo vimos aquí. Tenemos la experiencia de todos los españoles que vinieron refugiados a México y cómo nuestro país les abrió la puerta. Exactamente, maestro querido. Y ahorita lo que mencionaba usted, precisamente mencionaba usted, por ejemplo, cómo este pensamiento nazi, es muy importante que ojalá puedan leer un artículo de Thierry Meyssan en Red Voltaire sobre la renuncia de Occidente a la libertad de expresión. Él habla mucho Occidente, pero obviamente de ese Occidente que va tras los pasos del Reino Unido, ¿no? Y de Estados Unidos como colonia del Reino Unido. Aquí creía que era un debate resuelto, ¿no? Que se pensaba que la libertad de expresión que ya era un debate ganado en la historia, y está habiendo un retroceso increíble. Aquí, por ejemplo, vemos cómo precisamente Italia, que usted menciona, Alemania, pero también Polonia, cómo van caminando con este camino de la censura. Hay cosas que no pueden ser dichas. Incluso en Francia, la secretaria de Estado encargada de la ciudadanía, así se denomina ese cargo,
Sonia Vázquez, trata de desacreditar la opinión que no coincide con el pensamiento que ellos llaman correcto. Fíjense nada más, dice que todo lo demás son derivas sectarias. Y entonces también a quienes no estén de acuerdo en todo lo que dicen de la Unión Soviética o de Rusia, y me refiero a Unión Soviética desde antes porque a veces utilizan ese término en vez de utilizar Rusia, y de alguna u otra manera confunden a la gente, tratan o quieren confundirla, y esto es bien delicado. Bueno, también en este tenor, que es de estas confusiones y estos intereses prácticamente del nazismo, por ejemplo, sube un Twitter el día de hoy la muy querida periodista que es @perlatapatía, y comenta ella que, por ejemplo, todos saben que por años Lorenzo Córdoba y el INE México están invitando abiertamente a otros países a ser parte del proceso y sistema electoral mexicano. Aquí comenta y sugiere ella, y me parece importantísimo mencionarlo todas las veces que sea posible, que se debe incluir en la reforma electoral que ningún país puede intervenir u opinar en este tipo de cuestiones soberanas, como es un instituto así. Lo estamos viendo también como los partidos de ultraderecha y todos estos que han financiado marchas, que incluso están saliendo entrevistas a algunos marchistas bien interesantes que dicen que se les obligó a asistir a esa marcha que pasó en días pasados. Algunos habrán asistido por su propia voluntad, pero otros pues es alarmante que estos actores que habían manejado todo en México a través del recurso económico, pues puedan y quieran regresar por sus fueros precisamente. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y vamos a regresar con este tema. Parecen varios, pero es uno solo, lo vemos más que nunca, lo vamos viendo, y por eso desde hace 22 años aquí en Voces del Periodista, su programa, todo lo que se ha analizado a nivel nacional y a nivel internacional se hace con esta interconexión que ahora más que nunca ya está evidenciada, pero no lo suficiente. Así es que hay que seguir atentos. Amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de la frecuencia de la pluralidad que es Radio Cañón, la 760, y a quienes nos escuchan y nos difunden de manera diferida, queridos amigos, este programa, el contenido, pues permitimos que de manera gratuita lo tomen si lo quieren reproducir en otros medios, como lo han hecho, y eso pues nos ha dado una penetración interesante, importante, pero sobre todo esta base de nuestra casa que está en la Torre Tepeyac, que es Radio Cañón 760, una frecuencia donde de veras la pluralidad es verbo, donde se respeta la pluralidad, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de las audiencias. Y bueno, pues gracias por quienes y todos aquellos que lo comparten, tanto en radiodifusoras constituidas formalmente como aquellas que también a través de la red lo hacen. Y también quienes nos puedan ver a través de nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista. Queridos amigos, vamos a escuchar al maestro Gerardo Castilleja, maestro querido, sobre estos temas precisamente, cómo tienen que ver y cómo estos mensajes de odio en la justificación de la guerra, de los ataques, de las mentiras, cómo nos hemos dado cuenta de que ha habido hechos evidentes y vergonzosos que en cualquier otro tiempo, pues cualquiera se hubiera sonrojado, y aquí parece que no pasó nada cuando han dado noticias tan falsas y ataques y autoataques como lo que sucedió en Ucrania, y que querían señalar a Rusia de que había sido un ataque, y qué es lo que estamos viendo en esta parte para darnos cuenta la importancia de la utilización de la mentira, de la inoculación de odio que tienen estos grupos de extrema derecha, que como bien dice el maestro, este sistema que está muerto, pero
está putrefacto y no está enterrado. Entonces, hay que estar atentos como ciudadanos del mundo. Adelante, maestro Gerardo Castilleja. Gracias, maestra Celeste. Un saludo a mis compañeros. Bueno, como ustedes recordarán, el 15 de noviembre 15, el martes, ocurrió este fiasco, pues simplemente estos proyectiles que se dijo, ¿no?, por todas partes que eran proyectiles rusos, ahora se sabe que son proyectiles ucranianos que cayeron del lado de la frontera, pero del lado polaco. Aquí lo importante son muchas cosas, porque se podría ver algo como algo cómico. Primero todo el mundo dice que cayeron, que fueron rusos, y ya después se desdice, y finalmente el Departamento de Estado reconoce en los Estados Unidos que no fueron rusos. Luego Biden también lo acepta, el gobierno ucraniano a regañadientes va aceptando que efectivamente eran sus propios proyectiles. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque esto no es una ópera cómica. Estamos aquí jugando el destino de la humanidad. El asunto es que la OTAN, y esto lo reconocen los expertos en armas, la OTAN tiene perfectamente monitoreado toda esa región, no solamente de Polonia, Ucrania, todo está monitoreado. Así que la OTAN sabía perfectamente que los misiles nunca salieron de Rusia. Entonces, ¿por qué armar todo esto? Bueno, aquí hay que poner en claro varias cosas. Lo que están tratando de hacer, muy probablemente, es que están lanzando este tipo de acciones para llevar las cosas al extremo y medir los efectos de ello. ¿Qué es lo que ocurrió del martes hasta hace unas horas? Que la propia Ucrania y Polonia, muy importante, como dice la maestra Celeste, el asunto polaco, Polonia y Ucrania estaban pidiendo que se invocara el artículo 4 para reunir a todos de la OTAN, para reunirlos a todos, y el artículo 5 que es para tomar acciones ya colectivas en contra de Rusia. O sea, ya una guerra abiertamente, a hacer una guerra operativa entre la OTAN y Rusia, una guerra mundial. Y lo estuvieron insistiendo durante días, los medios secundaban, los grandes medios de comunicación, diciendo esencialmente se tiene que hacer, con sus famosos encabezados ambiguos, ¿no? No sé, proyectiles rusos, proyectiles que provienen probablemente de Rusia, para crear un ambiente y llevar al mundo al extremo de crear unas condiciones previas a una guerra global entre potencias. Y cuando ya vieron los efectos, entonces reconocen que efectivamente no fue así, que tal vez fue un error, pero aquí lo importante, quiero con esto terminar mi comentario, es lo que está diciendo el RUSI. RUSI es el Royal United Service del Reino Unido, son los que realmente determinan la política, los think tanks, los que manejan toda la operación, digamos, completa. Ellos crean todos los escenarios, y lo que dice esta publicación es muy importante porque ellos dicen, miren, tenemos 3 escenarios en Rusia y Ucrania. El primer escenario es cuando Rusia pues se le tenga que reconocer que ganó y que la presión de Occidente obligue a que los ucranianos acepten ciertas condiciones, y vamos a presionar para que no acepten todas las condiciones. El segundo escenario, más probable, es un impasse donde nadie gana ni nadie pierde y tienen que negociar entre todos ellos. Pero el escenario que más nos importa lo está diciendo Inglaterra, no lo está diciendo Biden, lo está diciendo Inglaterra a través de este instituto RUSI. Dice el director de este instituto, lo más alentador y también riesgoso es que Ucrania logre avanzar. Vamos a mandarle suficientes proyectiles para que los ponga al alcance de atacar Crimea. Y una vez que empiece a atacar Crimea, los rusos se vean en la necesidad, entonces, al destruirles infraestructura en Crimea, al destruirles el puente que nada más se les dañó hace poco, entonces va a reaccionar Rusia con un ultimátum, y es ahí, en ese ultimátum, donde vamos a poder enfrentar con armas nucleares a Rusia. Eso lo está diciendo este instituto. Así que
creo que nos tiene que quedar muy claro que esto va al alto nivel, son gente que está absolutamente desquiciada, los que están dirigiendo la política bélica de la OTAN. Hay que decirlo con sus palabras, esto es desquiciado, quieren llevar las cosas al límite tal que Rusia se vea obligada a responder de una manera así. Creo que en otros comentarios podemos ampliar más a esto. Claro que sí, gracias maestro. Pues efectivamente, queridos amigos, están compartiendo esto el maestro y veamos las manifestaciones multitudinarias en Italia que se están dando en contra de la OTAN, precisamente. Entonces aquí nos hablan de democracia y nos damos cuenta cómo se reprime la libertad de expresión, no se toma en cuenta la voluntad ciudadana y no les interesa el beneficio real de los ciudadanos de un país. Son banderas que utilizan para sus propios intereses. De la misma manera que no se nos olvide que esta desinformación y la guerra de mentiras es ni más ni menos que una reacción por miedo, por pánico a la sociedad civil. Así es que no nos sintamos menos, al contrario, mientras esto más lo escalan, es por el miedo que le tienen a la sociedad civil. Por eso, el hecho de empoderarnos como sociedad civil y darnos cuenta y en nuestros análisis tener en consideración todo esto. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, muchísimas gracias. Tú como científico mexicano, neurocirujano, pero también defensor de derechos humanos, hablábamos sobre esta utilización también del yihadismo y de otros, de religiones, o sea, todo lo que pueda enemistar uno con otro y utilizar como ellos mismos, y mismo Gran Bretaña, el Reino Unido, que fue quien fue promotor principal del yihadismo desde hace muchos años, promoviendo libros como una cuestión cultural de esto, que no deviene directamente de una cuestión religiosa. Entonces es bien delicado todo esto. ¿Qué nos puedes decir, doctor? Adelante. Sí, buena tarde, Celeste, muy buena tarde, compañeras, compañeros, y muy buena tarde a la audiencia. Hay una nota que llama mucho la atención del domingo de la semana pasada, que habla de yihadistas de Boko Haram que matan a más de una veintena de mujeres en Nigeria acusadas de practicar brujería tras la muerte repentina de los hijos de un comandante de este grupo. Pero ¿qué es Boko Haram y qué es el yihadismo? El término original yihad es un arabismo procedente de su forma original árabe que significa esfuerzo. El concepto de yihad tiene dos tipos de acepciones. La yihad menor, que abarca dos conceptos. Por un lado, la lucha militar en nombre de Dios contra un enemigo malvado y defendiendo una causa justa del lado del bien. Concepto en el que se intentan legitimar los yihadistas, tergiversando el propósito original. Y por otro lado, cualquier acción realizada por Dios para mejorar a la humanidad. Y la yihad mayor, de completa interpretación espiritual, que representa el esfuerzo que todo creyente debe realizar para ser un mejor musulmán o mejor persona en general, teniendo que luchar contra los instintos e impulsos destructivos como la arrogancia, la envidia, el egoísmo, la vanidad y los deseos carnales. El término yihadista se ha usado desde los años de 1970. El yihadismo, como derivación del salafismo, es un fenómeno heterogéneo donde coexisten diversas interpretaciones de cómo volver a los orígenes del Islam. Los principios de todas estas doctrinas consisten en restaurar la grandeza del Islam, reislamizar a las sociedades musulmanas desde la más estricta ortodoxia y la aspiración de crear estructuras políticas que velen y promuevan la realización de dichos principios. El ámbito de actuación puede ser únicamente regional, pero todas las líneas coinciden en el deseo de lograr la unión de todos los musulmanes y la voluntad de extender el Islam por todo el planeta. El salafismo es un movimiento islamista radical totalitario, islámico suní de carácter reformista y ultraconservador, que surgió de la península arábica durante la primera mitad del siglo XIX y que defiende un retorno a las tradiciones del salaf. El término salaf se corresponde con la obra de los principales estudiosos del Islam de la época inmediatamente posterior a la muerte del profeta Mahoma. Los salafistas hacen una lectura literal y ortodoxa de los textos fundadores del Islam, el Corán y el Sunna, y consideran que su interpretación es la única interpretación legítima.
El yihadismo tiene mucho poder en el Medio Oriente, por lo que se propaga desde el norte de África y occidente de África, así como el oriente de Asia, desde Turquía al oriente hasta Irán, Irak, Uzbekistán al occidente, al norte, con la conocida e importante organización yihadista es Al-Qaeda. Esta logró consolidarse como la unificadora de las organizaciones antes fragmentadas del yihadismo, gracias al liderazgo de Osama Bin Laden, entrenado por la CIA durante la misma guerra contra Afganistán. En los últimos años, el yihadismo se ha expandido por el continente africano. Libia, Mali, Nigeria y Somalia son hoy principales escenarios del yihadismo en África. Existe desde el consolidado Al-Shabaab en Somalia, pasando por Al-Qaeda en el Magreb islámico, llegando a la desestabilización de Mali en 2012, hasta el más letal Boko Haram nigeriano. Sin embargo, estos grupos no se han conformado con actuar en sus países de origen y están extendiendo sus tentáculos a otros países. Camerún, Chad, Kenia, Burkina Faso, son nuevos campos de batalla en el yihadismo en África. Boko Haram es Doctor, vamos a ir a un corte y regresamos. No tardamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias. Seguimos en su programa Voces del Periodista, escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira y escucharemos también a la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000. Doctor, te seguimos escuchando en este análisis en el cual cómo se utilizan precisamente de doble manera estos fanatismos religiosos. Vemos en México cómo vienen y se utiliza la religión y se trata de utilizar en contra precisamente de una parte de la sociedad. Se utiliza una institución que se deja utilizar o que participa. Hay otra visión social que no está de acuerdo con esto, ¿no? De la propia religión, pero en otra parte bien es cierto también que el Reino Unido comenzó a difundir por publicación de libros y todo lo que es el yihadismo y se utiliza para doble método, y por una parte obviamente eso el fanatismo, que eso es real, pero por otra parte también porque se les financia. Te seguimos escuchando, doctor, adelante. Muchísimas gracias, Celeste, así es. Decíamos que Boko Haram es un grupo yihadista nigeriano y la organización terrorista más letal de África. Lucha por instaurar un Estado Islámico en Nigeria, el país más poblado del continente, y los países a su alrededor. Su nombre oficial es Grupo de la Gente de la Sunna para la Predicación de la Yihad. Boko Haram ha matado a más de 40,000 personas y obligado a desplazar a 2 millones desde 2009. Las acusaciones de brujería son recurrentes en Nigeria, un país dividido entre un norte predominantemente musulmán y un sur predominantemente cristiano. La semana pasada, unas 40 mujeres fueron detenidas y luego retenidas en la aldea Arasa, cerca de la ciudad de Gwoza, en el estado de Borno, por orden del líder yihadista Ali Guilé. Guilé dijo que investigaría la implicación en la muerte de sus hijos de estas brujas y que las castigaría adecuadamente si se les declaraba culpables. El jueves ordenó que se matara a 14 mujeres. El sábado fueron ejecutadas otras 12, siendo masacradas. Esto es algo usual, la persecución de las brujas por los yihadistas desde hace mucho tiempo. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Yo le pediría a la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, precisamente directora de redes y de derechos humanos, que nos pueda, por favor, compartir lo que crea pertinente y lo que se esté generando en redes y el análisis. Ceci, querida, te escuchamos con mucha atención. Adelante. Muchísimas gracias, querida Celeste, maestros, y a toda la gente que en algún momento va a estar pendiente de este
de este medio? Pues resulta, querida Celeste y queridos amigos, que lo que comenta el doctor Rodolfo Sánchez Mena lo habíamos un poquito ido viendo, hablamos de los feminicidios en el programa pasado, hablábamos de las tendencias, pero también hablábamos cómo esto de que es una situación grave como en la época del oscurantismo, el cual hace ya varios siglos y por los que se han pedido perdón a la humanidad, etcétera, etcétera, esa persecución de las mujeres por ser brujas, por no tener otro pretexto para el asesinato, porque no es más que esto, no se hizo una tendencia en las redes. Y esto es algo que duele de manera incesante, porque todos los seres humanos, no importa el color, la raza, la nacionalidad y todo lo que además también nosotros como una constitución política de los Estados Unidos mexicanos tan vanguardista desde hace varios años, no se había tocado el hecho de no estar buscando que en un país como el nuestro, que se le ha acusado de clasista, y creo que lo hemos visto desde la marcha, bueno, lo sabíamos siempre, pero se vio en esta marcha del domingo, y no, el tema no es que estén en contra o a favor de un gobierno, no, el tema es cómo se trata a las personas por el color de piel. Bueno, pues una de las razones por las que no se hizo viral el tema de las mujeres asesinadas por brujería es justamente de dónde es el tema. Es muy valiente y yo reconozco mucho al doctor porque pocas personas han hablado del tema, sobre todo por el hecho de ser mujer, pero el tema más difícil y al que no le toman mucha atención es el hecho de ser gente negra, ¿no? Porque bueno, aquí tendríamos que entrar a muchos detalles del tema y de la manera en como yo acabo de hablar a la raza, pero es la raza negra, pues es así, ¿no? Entonces, nadie lo dijo, las redes sociales no se hicieron un movimiento, un Me Too, no apareció nadie en la defensa de estas mujeres, porque no solamente son las ya asesinadas, sino hay más mujeres ahí. Recuerden que en el pasado hubo secuestros y tampoco nadie dijo nada, no ha habido estos movimientos, no ha habido campañas, nada absolutamente. Pero bueno, yo creo que aquí es la conciencia de cada ser humano, para qué utiliza las redes, los medios y cómo van a aportar con toda esta tecnología en la cual nosotros tenemos cercana para que esto deje de pasar, o por lo menos para que la gente sepa que estamos en desacuerdo con los asesinatos, con estos temas tan vergonzosos, que no solamente pasa en África o en Asia o en Arabia Saudita o en todos lados donde nos hemos quejado, sino también pasa en los feminicidios en América Latina y específicamente en México. Pero bueno, pues vamos a hablar de un tema que también nos incumbe, como es las redes sociales. Resulta, y este tema es muy importante, que, y digo importante porque hemos hablado de Twitter, que no es la principal red social, sin embargo es una de las políticamente más importantes, pero se ha vuelto un producto que ha prometido la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión que al día de hoy no se ha dado. Se busca la verificación por dólares, pero también hoy su dueño, quien ha estado presente en el momento en el que dijo, y bueno, que escribe desde su Twitter, se acabó la violencia en Twitter. Y entonces vas a poder ser violento, pero lo que Twitter va a hacer con tus cuentas es avisar que no está, o sea, en un reporte, pues vas a describir lo que quieras, pero no vas a tener visualizaciones, inclusive si es una cuenta famosa que pueda viralizarse o que pueda monetizar, ya no lo va a hacer. Entonces, bueno, vamos a ver cómo en una red social que hoy se vuelve un producto, ojalá que todos estos temas que se hablan y no se reporten si alguien dice estamos en desacuerdo porque asesinaron a mujeres en Nigeria y creemos que es malo, y entonces te digan, pues te vamos a acusar porque nos parece violento. O quizás si tú dices, yo no quiero que esta persona ofenda al presidente de la República Mexicana, entonces digan, pues hay que reportarlo porque no queremos que nadie lo vea, porque entonces, bueno,
yo creo que es muy importante que nosotros hagamos este análisis, porque volvemos a lo mismo de todas las redes, qué es lo verdaderamente bueno, qué es lo verdaderamente malo, pero sobre todo, y lo más importante, desde qué ojos estás viendo la información, desde qué parte te parece excesivamente violenta, injuriosa, falsa, si lo que es realmente una mentira o lo que políticamente pueda ser correcto, pero además tolerado por un gobierno que te permita aplastar a los más vulnerables. Bueno, finalmente, ¿para qué usamos las redes sociales? Y esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci, querida. Y bueno, pues hablando de esto, fíjense nada más, surge una información importantísima, poco replicada en las redes, pero la fuente es Forbes. Aquí, precisamente, diputados republicanos de la Cámara de Representantes sostienen que el presidente de Estados Unidos estuvo involucrado en negocios ilegales de su hijo Hunter en el extranjero y que sus propios bancos dieron aviso de actividades sospechosas y que una de ellas supuestamente conecta a Hunter, a Biden y a sus socios comerciales con el tráfico internacional de personas, esto entre otras actividades ilegales. Asimismo, afirman que la Casa Blanca gastó más de $250,000 para censurar las historias relacionadas con Hunter Biden al respecto. Y bueno, a principios de mes, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes acusó también al FBI de hacerse de la vista gorda sobre los presuntos delitos de Hunter Biden y de reducir la difusión de las acusaciones en su contra. Esto es el tema y el título de esto que publica Forbes. Acusan a Hunter Biden a Joe Biden de tráfico internacional de personas y corrupción. Bueno, las redes, y vamos a ver y a dar seguimiento a todo esto. En este mundo, desgraciadamente, todo puede pasar, pero también lo positivo puede y debe pasar, y eso está en las manos de todos nosotros, queridos amigos. Sigan en frecuencias como esta, que priorizan la pluralidad, y de eso es de lo que se trata, que todos nos escuchemos. Queridos amigos, cuídense mucho, hagamos cada quien lo que nos toca para tener un entorno mejor a nivel nacional e internacional. Los quiero mucho. Un beso tronadísimo y gracias, maestros de la mesa, pero sobre todo gracias a ustedes, queridos amigos. Hasta la próxima.